Ujú. Bueno, contenta como siempre. No crean que no me pongo nerviosa, siempre me pongo nerviosa, pero bueno, yo creo que es bueno y necesario, ¿verdad? Sin duda es un privilegio hablar de la palabra de Dios, privilegio que no merezco, pero gracias a Dios por la oportunidad. Me ha impresionado mucho sobre el tema que he estudiado y que vamos a compartir esta tarde. Entonces, me impresiona cómo la influencia que tienen todos los atributos de Dios en el tema de hoy, porque ¿cuáles son los atributos que hemos estudiado? A ver, que se acuerdan. Entonces, yo no he podido estar en todas las reuniones, pero las que han estado, ¿cuáles hemos estudiado? A ver, examen. ¿Qué se acuerdan? Atributos de Dios, que Dios es soberano, es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Ok, muy bien, Glory. Maravilloso, porque entonces hoy vamos a ver cómo todos esos atributos de Dios son por siempre, por la eternidad, porque el Señor es infinito y eterno. Entonces, cuando unimos, ¿verdad? Todos los atributos que Él tiene con el hecho de que nunca se van a acabar y que Él constantemente va a ser así, constantemente va a ser soberano, ¿verdad? El hecho básico de que Dios es bueno siempre, ¿verdad? Y que en los últimos años he tenido que comprender realmente, llegar a comprender, y gloria a Dios porque he podido comprender que Dios es bueno y su esencia es ser bueno, nunca va a ser diferente, nunca va a ser diferente. Su amor es para siempre, es infinito y eterno, ¿verdad? Todos estos características, ¿verdad? Atributos que hemos estado estudiando, qué maravilloso saber que son eternos, infinitos, no se acaban, ¿verdad? Como somos, creo que nuestra mente finita no logra procesar eso, ¿verdad? Pero me encanta que el tema de este año ha sido conociendo a Dios y espero que así sea, que los estudios nos hayan abierto los ojos en muchas maneras, ¿verdad? No solo esto, sino la gloria de Dios, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo en las reuniones presenciales, ¿verdad? Lo que es Dios en realidad. Y además les cuento como anécdota que me equivoqué en principio y estuve estudiando el tema de la semana que sigue, cómo Dios no cambia, y después me di cuenta que ese no era mi tema, entonces aprendí más, En fin, el tema de hoy es cómo Dios es infinito y eterno, así que aquí vamos. Si ven mi pantalla y me escuchan bien, cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Y no sé si es mejor ver la pantalla así o así. ¿Así o grande o pequeña? ¿O la ven mejor? Así se ve bien, Mari. Así la dejamos, ok. Bien. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudos. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, de nuevo, qué maravilla. Bueno, el tema de la siguiente semana, no se lo pierdan, es la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Y cómo Él no cambia, siempre será el mismo, pero ese nos va a hablar Carmencita. Pero qué maravilloso que cada uno de los atributos del Señor son por siempre. Y dice que todo lo que vemos delante de nuestros ojos perecerá. Y nos vamos a envejecer y vamos a cambiar y hasta las montañas y las rocas que creemos que nunca cambian, ¿verdad? Excepto por la erosión leve, ¿verdad? Que sufren. Todo va a pasar, ¿verdad? La tierra pasará, dice, pero Dios nunca, porque Él es infinito y eterno. Me resulta maravilloso, me resulta maravilloso y me fascina que estas son verdades que hemos conocido tal vez
a través de los años que tengamos de ser creyentes y las hemos leído cuántas veces en la Biblia, pero cuando las analizamos son tan impresionantes. Vamos a ver la definición. Dice, la naturaleza infinita de Dios significa simplemente que Dios existe aparte de y no está limitado por el tiempo o el espacio. Esto significa sin límites. Cuando nos referimos a Dios como infinito, generalmente nos referimos a Él con términos como omnisciente, omnipotente, omnipresente, y podemos hablar de más, pero vamos a usar estos tres como para ejemplificar, ¿verdad? Como todos sus atributos vienen entonces a ser infinitos y eternos, ¿verdad? Todo lo que Él es, lo que hemos estudiado y lo que podemos comprender de Él y conocer de Él, además son para siempre. Entonces, el primero, Dios es omnisciente. Esto significa que todo lo sabe infinitamente y por la eternidad. Y esto me resulta impresionante. Entonces, el Señor sabe todo lo que pasó en nuestro pasado y sabe todo lo que va a pasar en nuestro futuro, sabe lo que va a pasar en la eternidad, sabe lo que va a pasar, por supuesto, en esta vida que estamos, pero más allá después. Y de nuevo, creo que eso para nosotros es difícil de comprender, sobre todo porque, bueno, Dios es soberano, ¿verdad? Aquí vamos a leerlo, dice, su conocimiento infinito es lo que lo califica como No gobernante, sé. es juez soberano. Ujú. ¿Sí se escucha bien? Ahí tienen que cerrar el micrófono, creo que es Ivania. Ujú. Su conocimiento infinito es lo que lo califica como gobernante y juez soberano sobre todas las cosas. No solo sabe Dios todo lo que sucede, sino también sabe todo lo que va a suceder. Nada le toma por sorpresa y nadie puede esconderse de él. Y vamos a ir en este caso específicamente a Juan 3:20. Mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. ¿Verdad que nuestra vida gira siempre alrededor de nuestro corazón? Lo primero que late nuestro corazón, entonces estamos vivos, ¿verdad? Y además siempre tendemos a hacer lo que dicta nuestro corazón, ¿verdad? Inclusive cuando Dios va cambiando nuestra vida, hablamos de que Él cambia nuestro corazón, ¿verdad? Pero dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Y es cuando conocemos, ¿verdad? La superioridad de Dios comparado, por supuesto, con nosotros, ¿verdad? Que somos infinitamente pequeños y Él es infinitamente grande, infinitamente eterno. El segundo, estamos viendo cómo sus atributos o algunos de sus atributos son eternos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, su omnisciencia y siguiendo su omnipotencia. Dios omnipotente tiene poder para todo, dice que todo lo puede infinitamente y por la eternidad. Esto es maravilloso porque cuando nosotros estudiamos la Biblia y cuando vemos que Jesús abrió el mar para que cruzaran el pueblo de Israel y cuando Él hizo la creación, ¿verdad? Y creó al hombre, inclusive cuando avanzamos en la Biblia y vemos lo maravilloso de bueno, el misterio de la muerte de Cristo. Y digo misterio porque de nuevo es algo difícil de comprender para nosotros, como el Señor o Dios mismo se hizo hombre, ¿verdad? Vino a la tierra para morir y entonces la maravilla de el poder de la resurrección. Y nosotros pensamos, y creo que no es algo muy consciente, pero nosotros pensamos que ese Dios de la Biblia era uno y que el Dios que nosotros tenemos hoy como Señor, Salvador, Dueño, Padre Celestial, es otro. Y por supuesto que esto por eso digo, no lo pensamos de una forma consciente, pero pareciera que ese Dios de poder del que leemos en la Biblia no es el Dios de poder de hoy, ¿verdad? Que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro compañero diario, eh, que es nuestro Señor, que es nuestro Creador, todo eso es el mismo Dios poderoso de siempre. Su esencia nunca ha cambiado desde el principio de la eternidad, cuando comprendemos el concepto de la Trinidad y que Dios estaba ahí en el principio de los tiempos y eran tres, ¿verdad? Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y hoy mismo, y bueno, ahí vino de nuevo eh, el Hijo, vino para morir por nosotros, demostrando poder absoluto, ¿verdad? Pero en el mismo momento en que Jesucristo estaba muriendo en la cruz, su poder, bueno, el Padre le abandonó en ese momento para que llevara el pecado de la humanidad, ¿verdad? Pero entonces vino el poder de la resurrección. Es maravilloso, impresionante el poder de Dios, ¿verdad? Cuando hizo la creación y cuando levantó a Jesucristo. Y es el mismo poder, dice el versículo en Filipenses, no me acuerdo, pero siempre tengo ese versículo en mente y me cuesta mucho la cita, siempre los olvido, pero dice que es el mismo poder que levantó a Jesucristo. Dice, tener todo el poder es significativo, establece la habilidad de Dios para llevar a cabo su soberana voluntad. En razón de que Dios es omnipotente y tiene un poder infinito, nada puede evitar lo que su voluntad haya decretado que suceda y nada puede detener o impedir que se cumplan sus propósitos divinos. Hay muchos versos en la Biblia en los que Dios revela este aspecto de su naturaleza. Y en este caso vamos a leer el Salmo 115:3, que dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Su poder te lleva a ser soberano. Todo lo que Él hace, quiere. Es muy interesante pensar en esto porque hemos estado estudiando y por supuesto este estudio me hacía mucho pensar en las verdades que he estudiado, que hemos estado estudiando y que he estudiado durante los últimos años, verdades de la Biblia, ¿verdad? Como todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Y todo lo que Dios permite es bueno, aunque no lo podamos ver bueno, ¿verdad? Cuando estamos pasando por aflicción, bueno, Dios no hace la aflicción, pero sí la permite en su soberanía, pero sus propósitos divinos siempre son mayores, más allá de lo que podemos entender, y tendría el poder de eliminar el dolor, la muerte, las consecuencias del pecado, pero no lo hace, porque en su conocimiento mayor, su omnisciencia que acabamos de estudiar, infinita, ¿verdad? De por siempre, siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Este es un tema que ya hemos estudiado más. Lo que nos atañe hoy es como esto no cambia. El Señor sabía cuando, como Dana decía, antes de que ella naciera, en su infinito conocimiento de más adelante, ¿verdad? Cómo ella iba a ser, cuándo le iba a conocer y aún sabe lo que va a pasar a futuro, ¿verdad? Y tiene control de todo. Es mi oración que siempre yo pueda caminar en sus propósitos, ¿verdad? Que no sea un estorbo a su voluntad. El tercer punto, Dios omnipresente. Dice que está en todo lugar, pero entonces le agregamos, está en todo lugar infinitamente y por la eternidad. Está en este momento ahora, estuvo en el momento en que usted nació. Él no se le escapó ningún momento, ni aunque, dice el versículo, ni aunque usted fue formado en lo oculto, ¿verdad? Ni aunque usted, por ejemplo, fue formado sin ser planeado, ¿verdad? O inclusive sin ser deseado, inclusive. Algunos cargamos estas con dolor, ves el hecho de no haber sido una torta, un bebé no planeado, ¿verdad? Un bebé fuera del matrimonio, nosotros o nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestras equivocaciones o a raíz de nuevo del pecado. Sin embargo, el Señor siempre estuvo en todo momento con su poder omnipresente. No hay lugar al que puedas ir para escapar de la presencia de Dios. Dios no está limitado por el tiempo o el espacio. Yo me trato como de entender esto, ¿verdad? Él está en todo lado. Como antes cuando yo era niña, yo decía, es como una masa que está cubriendo todo, ¿verdad? Entonces cuando intentamos hacer algo que tal vez no
sabemos que no es lo que está alineado a su voluntad, o inclusive lo que no le agrada, o inclusive algo que es pecado, pensamos que podemos dar la espalda a Dios, pero no es posible escapar de su presencia, porque Él no está limitado, como nosotros que tenemos un cuerpo, una masa, ¿verdad? Y ocupamos un espacio, un asiento para sentarnos. Dice, Él está presente en cada punto del tiempo y del espacio. La presencia infinita de Dios es significativa porque establece que es eterno, infinito y eterno. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Antes del principio del tiempo, Dios ya era, no tiene principio ni fin. Y nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Si ustedes nos ponemos a estudiar, ¿verdad? En los planetas y la creación, y nos vamos antes y pensamos en los dinosaurios y lo que no había antes, y la Tierra estaba toda desordenada y vacía, ¿verdad? Y todo lo que podamos estudiar. Y Dios estaba mucho antes, o sea, no hay un principio para decir, ok, en este momento alguien hizo a Dios, sino que Dios sí es difícil de entender, es difícil de entender, es difícil de explicar y es difícil de procesar, pero Él siempre estuvo, no hubo un tiempo en que no existiera y siempre existirá. Dice, ni habrá un tiempo en el que Él cese de existir. Tenemos varios versículos, muchos, pero vamos a leer en este caso el Salmo 139, 7 y 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Pienso en esos momentos en los que nosotros pensamos, porque tal vez nosotros estamos lejos del Señor por alguna razón y pensamos que Él está lejos de nosotros. Pero su omnipresencia siempre nos alcanza. Nunca estamos fuera de sus ojos, nunca estamos de fuera de su presencia. Y la semana pasada veíamos como Él nunca duerme, nunca nada se le escapa. Siempre está en todo lugar y siempre sus ojos sobre nosotros de una forma que no podemos entender porque sus ojos están sobre Olguita y sobre Dalmita que está por dar a luz y sobre nuestros hijos y sobre nuestros abuelos y sobre las personas que están en Nicaragua y que no vemos y nuestros familiares que están en Colombia, por ejemplo, Carmencita, y sobre los misioneros que están y sobre todos y nosotros perdemos la noción de eso. Pensamos que Dios se limita a nuestro espacio que podemos ver, ¿verdad? Y enmarcar, ¿verdad? Enmarcar. Pero que fuera de eso, Dios perdió control como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Perdemos el control, pero Dios no es así. Dios tiene control de todo, conocimiento de todo y poder sobre todo. Impresionante. Como Él es infinito, también se dice que es trascendente, es lo que estamos hablando, trasciende. Está excesivamente por encima, como decíamos ahora, por encima de nosotros, de nuestro corazón, de la creación que es maravillosa, ¿verdad? Todo cuando pensamos en los planetas y las galaxias y todo eso que es maravilloso, ¿verdad? Y Dios está por encima de eso en su poder, en su excelencia, y creo que definitivamente qué importante conocer a Dios y que nuestra mente, nuestra mente pueda procesarlo, nuestro corazón pueda aceptarlo, vamos a tener más gratitud porque el Dios que existió siempre desde el principio y por siempre nos creó, ¿verdad? Se tomó la molestia de crearnos, nos amó, desea tener una relación especial con nosotros, una relación cercana. Nos creó en el principio del Edén para tener una relación con el hombre, la cual ha sido estropeada y desea restablecer esa relación con el hombre y desea tener una relación con nosotras diaria donde hablemos con él y le conozcamos, ¿verdad? Y nuestros corazones estén cercanos y eso me impresiona que el Dios de todo
se ocupe de mí, piense en mí. El Dios que conoce, porque hay muchos sentimientos en mi corazón que nadie conoce, ¿verdad? En cambio, Él en su poder infinito, en su omnisciencia, los conoce, pero no los ignora por un momento. Se ocupa de mí en todo momento, aún en los momentos en que yo estoy pensando que estoy lejos de Él o que estoy fuera de sus ojos o que Él está muy lejos, ¿verdad? Cuando en los momentos oscuros, aún cuando he estado en peligro, cuando me han pasado cosas malas, eh, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí en su soberanía. Estamos en un mundo de sufrimiento donde han pasado cosas, pero nunca se le ha escapado nada, nunca se le ha escapado nada de su poder infinito, de su cobertura, ¿verdad? De su cobertura infinita. ¿Vieron cuando estamos como aquí en mi casa, ¿verdad? Vamos abajo y de pronto no tenemos señal, ya no hay cobertura. Y es una frustración, ¿verdad? No nos llega el internet, no nos entran las llamadas, no nada, ¿verdad? Entonces, no, ya no tenemos cobertura. Maravilloso pensar que la cobertura del Señor no, es infinita, no se acaba, no se acaba, no hay una cueva oculta donde su cobertura no pueda llegar. Voy a terminar de leer acá, dice, lo que eso significa es que Dios está tan infinitamente por encima, más allá de nosotros y nuestra habilidad para comprenderlo. Si Él nos hubiera revelado a sí mismo, nosotros no sabríamos ni entenderíamos cómo es Él. Me produce mucha gratitud, nuevo, que el Dios del universo se ha tomado la molestia de revelarse a nosotros, de querer conocernos, de querer que le conozcamos, de querer tener una relación con nosotros, como si fuéramos seres significantes a la par de Él, cuando en realidad somos finitos, somos pequeños, somos creación, somos totalmente imperfectos y pecadores. Pero dice aquí que no nos ha dejado ignorantes de Él mismo, sino que nos ha provisto a su Hijo, nos ha provisto su palabra, nos ha provisto al Espíritu Santo y se ha revelado a nosotros. Dice que la misma creación, a través de la misma creación, no sé si usted puede ver la creación, es una de las razones por las que me encantan las plantas y los insectos y siempre estoy tomando fotos de ellos porque me maravilla, ¿verdad? Entonces la creación es una muestra de lo que Él es y dice que nuestras propias conciencias, o por ejemplo cuando vemos el nacimiento de un bebé, ¿verdad? Es una revelación tan impresionante, ¿verdad? La creación y cuando vemos un ser humano y un ser humano nuevo, ve y sus pequeños piecitos y pensamos cómo se fue formando, ¿verdad? Su interior, sus órganos, su cabecita, su cerebro, cada uno, el ser humano como está tan minuciosamente pensado y creado, ¿verdad? Entonces la creación nos impresiona, ¿verdad? Eso es Dios y dice que se ha revelado a nosotros. De nuevo, qué maravilla. A través de la creación, a través de Jesucristo, que se entregó por nosotros, a través de la resurrección, a través del Espíritu Santo que nos dejó como consolador, a través de la salvación, se ha revelado a nosotros de una forma especial, a través de Jesucristo, sin duda. Vamos a leer para confirmar este concepto de la revelación, dice Romanos 1, 19, 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó de modo que no tienen excusa. Todo esto que es Dios, con todos sus atributos, con su infinitividad, esa palabra no existe, yo la acabo de inventar, ¿verdad? Pero con el hecho de que es infinito y eterno, lo ha revelado a nosotros que somos tan finitos, ¿verdad? Tan pequeños en comparación a Él. Dice que de modo que no tenemos excusa. No hay forma de que podamos decir no conozco a Dios. Ciertamente, el propósito de Dios es que le conozcamos de una forma más íntima y personal como Salvador,
pero nadie, yo me pregunto a veces las personas que se hacen llamar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen que, no sé, que se formaron los árboles, ¿verdad? Y el mundo, y bueno, solo así como por casualidad, ¿verdad? Y entonces me cuesta comprenderlo porque tengo esa clara convicción de que todo esto fue creado por Dios, ¿verdad? Y que me revela a Dios que cuando veo la creación y cuando veo las creaciones del Señor, porque y eso es una realidad y se los digo con mucho cariño y con mucho gozo. Cuando comparto con ustedes, hermanas, y cuando son de bendición a mi vida, muchas veces, muchas veces que son de bendición a mi vida, me impresiona lo maravilloso de la creación y los milagros que Él hace en nuestra vida y sus obras, ¿verdad? Las que vemos constantemente, los detalles, como decía Dana, ¿verdad? Los detalles con los que Él es especial con nosotros y la forma en que se revela a nosotros en cosas tan pequeñas en el día a día, ¿verdad? Cuando suple, cuando no hay nada, por ejemplo, en casa y de pronto hay, ¿verdad? O formas que no entendemos y el Señor se revela a nosotros, gracias a Dios por el Espíritu Santo, que nos hace comprender que eso es Dios, que no es producto de la casualidad. Ujú. Mm, que podamos desarrollar, adueñarnos de una convicción eh, hoy a través de estos estudios, a través de su palabra, del conocimiento de su palabra, de que Él es infinito y eterno. Dice San Juan 17, del 24 al 26, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces resume de algún modo la relación del Hijo con el Padre desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Que son tan uno solo, tan conectados, ¿verdad? La relación de Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Eh, dice, para que vean mi gloria, la gloria de Cristo, la gloria del Padre que me has dado, ¿verdad? Y que me has amado desde antes, bueno, desde antes de la fundación del mundo, desde cuando existíamos desde siempre, ¿verdad? Porque no podemos decir desde el principio porque no hay principio, nunca, es difícil de comprender, nunca podemos decir este es el principio y este es el fin, sino desde siempre, desde la eternidad antes, ¿verdad? La eternidad de antes. Y qué hermosa esta oración que el Señor está haciendo al Padre justo, al Padre justo. Dice, el mundo no te ha conocido, pero yo me voy a encargar de que te conozcan, porque yo te conozco y entonces mi trabajo es que te conozcan, ¿verdad? Ujú. Porque por eso me enviaste, ¿verdad? Entonces el hijo le dice como estoy haciendo esta labor para que te conozcan, ¿verdad? Y para darles a conocer al Padre, el poder del Padre, ¿verdad? Los atributos del Padre en mí, que conozcan tu nombre, y además dice, y lo daré a conocer aún, y eso me hace pensar que es como diría el pastor Manuel, un constante, ¿verdad? Lo haré a conocer aún, y que además será eterno, ¿verdad? Que entonces, eh, cuando estemos en el cielo, Él será eternamente igual, ¿verdad? Su amor será eternamente igual, y, y me impresiona, dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y de nuevo me impresiona el amor de Dios y pensar que su amor no cambia, no cambia. Y recordaba cómo en los momentos en que he tenido alguna diferencia muy fuerte con mis hijas, ¿verdad? Y me he enojado mucho con ellos y me he sentido dolida, que creo que es parte de lo que pasa en el corazón del Padre, ¿verdad? Que a veces creo que herimos el corazón de Dios, ¿verdad? Y siente dolor, siente probablemente rechazo porque el Señor no tolera el pecado, ¿verdad?
Sin embargo, su amor no cambia, porque Él siempre, bueno, este es el tema después, pero que Él siempre, su esencia es amor y no puede ser diferente. Infinitamente su esencia es amor y eternamente su esencia es amor. Entonces, para ya ir cerrando, y estoy segura de que me quedo corta, hermanas, déjenme decirles que he aprendido en esta reflexión, en este pequeño estudio, pero estoy segura de que me he quedado corta de todo lo que podría estudiar o de todo lo que les podría compartir sobre este atributo de Dios, ¿verdad? De ser infinito y cómo se relaciona o influye en los demás. Pero me acordé del concepto de Coram Deo y lo vamos a refrescar por si alguna no lo recuerda. Es el concepto de vivir siempre, ya, como para caer en una aplicación para nuestra vida. Entonces, que todo esto que podemos entender hoy sobre Dios nos haga reflexionar sobre su amor, ¿verdad? Dentro de su poder y omnipresencia, ¿verdad? Y que es infinita y eterna, su grandeza. Entonces, todo esto engrandece el hecho de que nos busque para ser sus hijas, nos busque para perdonarnos, para salvarnos y que esto nos motive a agradarle, a tener vidas que puedan corresponder a su amor. Y que como dice Charles Spurgeon, vamos a vivir delante de sus ojos. Dice, el tiempo es corto, la eternidad es larga. La eternidad en el Señor es larga. Podamos tener nuestras vidas que son cortas de una forma que honren al Señor en la eternidad, eternamente, dice. La eternidad es larga, pero nuestra vida es corta. De modo que pensando en la eternidad es razonable que vivamos esta breve vida a la luz de la eternidad. Vamos a ver un poco qué es esto de Coram Deo para refrescar para aquellas que no se acuerdan, porque esto es una frase, yo aprendí de nuevo en el libro de Nancy, en el libro de las mentiras. Trata, o el concepto es de vivir constantemente delante del rostro de Dios, conscientes de su presencia, conscientes de que me está mirando, de que tiene un ojo en mi corazón siempre, ¿verdad? Dice, esta frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir coram Deo, que no sé si así se pronuncia, es vivir toda la vida, es latín, es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Cuando pienso en que mi vida es tan cortita comparado a lo infinito que es Dios, entonces me doy cuenta de que debería trascender, ¿verdad? Debería trascender y entonces de nuevo que pueda vivir mi vida enfocada en lo eterno, enfocada en la eternidad, enfocada en lo espiritual, que las cosas de la tierra, que las cosas carnales, que las cosas que el Señor me permite vivir y que Él no las menosprecia, como vemos, ni siquiera los detalles, ¿verdad? El tener un hijo, el poder amarle, el poder disfrutar de su compañía. Todos esos son detalles que el Señor nos regala en esta vida que es finita, es corta, pero que no perdamos de vista, que vivamos nuestra vida pensando en agradarle y pensando en la eternidad. Dice, vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente, no existe lugar tan remoto que podamos escapar de su mirada penetrante. Es muy interesante como el tema de hoy no es la omnipresencia, pero es que sus atributos, todos, son infinitos. Que eso nos haga reflexionar sobre nuestra pequeñez y quién es Dios, que nos creó para honrarle, pero que su esencia es amor, que nunca, ni el hecho de crearnos fue una intención egoísta, porque su esencia es amor
y perdón, y no puede ser de otra forma, por más que nos cueste comprenderlo. Creo que esto es mi último es, slide, mi última, ¿cómo se dice? Diapositiva. Mi última diapositiva. Si usted estuvo el domingo, recordará que estuvo el esposo de Mari. Ya no me acuerdo. Bueno, el tema que estudiamos, Raymond, gracias. El tema que estudiamos el domingo se llamaba no enfocándonos en lo temporal, bueno, no me acuerdo cómo era, no enfocándonos en lo temporal, sino en lo eterno, poniendo la mirada en lo eterno. Juan 6:27, yo creo que no lo busqué, así que vamos a buscarlo para terminar. Ujú. Ya no se ve la pantalla, ¿verdad? Juan 6:27. Ujú. Lo podemos buscar, ya que tengo tiempo, siempre tengo miedo de tardarme mucho. Dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ujú. Y entonces, bueno, ahí viene toda la conversación, ¿verdad? De los discípulos con el Señor. Es como, ¿cómo hacemos para trabajar por comida que no perece, ¿verdad? Y es porque el Señor, creo que precisamente ese era el mensaje de Raymond, ¿verdad? Porque los discípulos se inquietaban porque el maestro no venía a comer, ¿verdad? Y no venía a comer y entonces le decían, pero maestro, deja de estar atendiendo a las personas, venga a comer y él les decía, no, es que necesitamos trabajar por lo que es eterno. Ujú. Como el Señor que es infinito y eterno, que podamos vivir con nuestro corazón y nuestra mirada en el eterno, ¿verdad? En el infinito y eterno. Vamos a orar en esta tarde. Y gracias, Señor, por tu iluminación, por tu palabra, por la presencia del Espíritu Santo que nos lleva a conocer estas verdades, por la forma en que te has revelado a nosotras, que podamos con gratitud, Señor, abrazar estas verdades y que puedan quebrantar nuestro corazón y que podamos corresponder a tu amor y vivir con la mirada en ti, con la mirada en lo que es infinito y eterno, y que todas las demás cosas palidezcan, Señor, de importancia, y que tú confortes nuestros corazones con la fuerza del Señor, el poder del Señor, que es infinito y eterno. Gracias, Padre amado, por esta tarde, en Cristo Jesús. Amén.